El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá aquellas a su derecha y estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que le fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos, al fuego eterno, que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es palabra del Señor. Bien, llegamos con este Evangelio, hoy Cristo Rey, donde aparece Cristo como juez, pero es bastante más que juez. En este cuadro solemnísimo que describe el mismo Jesús. Vamos a ubicarlo en el resto de los temas que veníamos viendo en estos domingos. Recuerdan ustedes que estaba Jesús con los apóstoles en la explanada del templo, tuvo muchas discusiones. Bueno, parte Cristo hacia el huerto de los olivos, porque Jesús le ha dicho a Pedro y a todos los apóstoles, les ha dicho que va a venir, les describe el fin del mundo. Realmente es una descripción pavorosa. Al llegar al huerto de los olivos se le acercan tres, Pedro, Santiago y Juan, que siempre eran más íntimos de Jesús, y un cuarto colado, digamos, que era el hermano de Pedro. Dice, se le acercan los cuatro a Jesús y le dicen: pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cómo? Danos algún dato más para prepararnos a esta catástrofe. Bueno, Jesús les da algunas indicaciones y les predica la parábola de las 10 jóvenes, la parábola de los talentos y esto. Es como una respuesta. O sea, ustedes no se preocupen. El que manda, aunque venga la pasión ahora, aunque venga la aparente debilidad de Jesús, la supremacía, la hora de las tinieblas, como dijo Jesús, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Acá la última palabra la tengo yo, la tiene Dios. Las tres parábolas indican eso. Y esta de una manera más complexiva, se puede decir. Entonces, esta parábola fue dicha a los apóstoles y tal vez a alguno más en un ambiente, por así decir, de intimidad, en el huerto de los olivos. Está justo frente a una media hora caminando de la colina donde está la ciudad de Jerusalén, y se ve perfectamente el perfil del templo, el gran edificio del templo, que era el orgullo de los judíos y significaba la presencia de Dios.
Por eso este es el contexto, yo diría, íntimo, y realmente cómo ha marcado esto a los apóstoles tiene que haber sido impresionante, porque este gran tema, que es el que venimos hablando de la parusía, es uno de los temas más importantes de la Iglesia, pero que marcó mucho a la Iglesia de los apostólica, la Iglesia de los primeros siglos. Cuando San Pablo, por ejemplo, le va a predicar a los paganos, pero muy cultos, que hacían culto de la inteligencia, de la filosofía, que eran los griegos en Atenas, más o menos dice así: yo vengo a predicar al Dios que hizo el cielo y la tierra, o sea, todo, el cosmos, y que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Lo define a Dios en 2 palabras. Realmente una presentación majestuosa de Dios, y ahí de alguna manera está todo dicho. Y durante muchos siglos esta certeza de la parusía de la venida de Jesús dio mucha fortaleza, ánimo, espíritu, mística, podemos decir, a los cristianos, que como ustedes recordarán, hasta el año 300, el que se bautizaba tenía automáticamente pena de muerte, desde que se preparaba para el bautismo. De manera que era un cristianismo heroico, y vio, se puede decir, ese cristianismo apostólico y heroico, la fuerza que tenía este tema, que lo aprendemos en el catecismo y lo vamos a rezar en el credo: ha de venir a juzgar a vivos y muertos, vendrá con gloria. Durante más de 1000 años, cuando la Iglesia tuvo libertad y desarrolló el arte, la arquitectura, la pintura, la escultura, más de 1000 años, en todas las iglesias, en la puerta, se llama el tímpano, en la entrada de la iglesia, uno entraba y veía un gran cuadro, escultura, pintura, o lo que sea, mosaicos, el juicio final. Cristo Rey, esplendoroso, a su derecha y a su izquierda. Pero lo más curioso, los artistas siempre ponían en el cielo, santos conocidos, papas, monjas, sacerdotes, laicos, campesinos, reyes, todo. Y en el infierno ponía lo mismo, ponía papas, obispos, curas, monjas, reyes, pobres, ricos, todo, como diciendo: miren, una cosa es la justicia humana y el juicio humano, y otra cosa es el juicio divino. Y algunos pintores se divertían y metían en el infierno a algunos que le tenían un poco de bronca. Y Miguel Ángel puso a algunos cardenales que le tenía bronca, les pintó la cara en el infierno. Bueno, pequeña diversión que tenían los artistas. Pero bueno, lo que me interesa es el mensaje de fondo. Aquí una cosa son las categorías humanas, los juicios humanos, y otra cosa es la de Dios. La de Dios es cosa seria. Bueno, para entender en profundidad, como yo diría, los antiguos, este texto, y digamos, el Apocalipsis presenta un desarrollo de esto, este triunfo de Jesús. Así termina el Apocalipsis, unas imágenes hermosísimas. Primero la parusía. Parusía, creo que eso les explicaba, es pasada, no es venida simplemente de alguien, sino venida esplendorosa. Y fíjense cómo se describe Jesús en 4 rasgos geniales. El Hijo del Hombre venga en su gloria. Hijo del Hombre es un título que ya le habían dado los profetas. Es un título que hacía referencia a su humanidad y a su divinidad, ¿no? Su grandeza. Venga en su gloria, está a 2 días del morir en la cruz, y ya va a empezar la pasión. Va a mostrar toda su flaqueza y debilidad. Pero fíjense qué contraste, diciéndole a los apóstoles, como hizo con la transfiguración, que quede bien marcada a ustedes en la memoria, en el alma, esto que les voy a decir. Así no se escandalizan con lo que van a ver en estos días. Venga en su gloria, rodeado de los ángeles. Los grandes emperadores, tal vez recordaran ellos el paso por ahí cerca de Alejandro Magno, o los grandes generales romanos, o la referencia que tenía de los emperadores, de Augusto, Tiberio, etcétera, las cortes, etcétera, persas, orientales, que eran tan rumbosas. Pero esto mucho más, rodeado de los ángeles. No es simplemente un cortejo de soldados o de cortesanos bien vestidos.
se sentará en su trono glorioso, o sea, rey, y un trono glorioso, no un trono cualquiera, esplendoroso, o sea, no humano, que supera lo humano. Ya esto lo sitúa en un nivel. Y para más, dice, y todas las naciones se reunirán en su presencia. No es vengan todos los católicos, vengan la gente que quiera. O sea, todas las naciones de la historia, o sea, todos los hombres del mundo, por naciones. O sea, ¿qué significa? Que este rey es rey o emperador, o como quieran llamarlo, por encima de todos los pueblos de toda la historia. Israel había vivido deslumbrado por los grandes imperios, el asirio, el caldeo, el persa, el egipcio, el macedónico, el romano, vivió admirando, como diciendo, miren, yo estoy encima de todos los grandes. Es hermoso este cuadro, ¿no? Se reunirá en su presencia. Y más, no es simplemente un cuadro estático, separará unos de otros, como un pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá uno a la derecha, otro a la izquierda, como diciendo, acá va a separar las naciones. O sea, los criterios y juicios humanos son una cosa, pero acá el que va a decir la última palabra es Cristo, soy yo, le dice Jesús. Así que miren, escuchen bien lo que les digo. Dirán los de la derecha, venid benditos de mi Padre, reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, desde siempre, desde toda la eternidad, dice otra traducción. Y a los otros dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Aquí hay otro dato para pensarlo mucho, ¿no? Fíjense, Jesús bendice y maldice. Tremendo, Jesús es Dios, como diciendo, con toda mi autoridad divina, bendecir de parte de Dios significa, si Dios me bendice, benedicere, viene, decir bien, pero el decir de Dios es creador, lo que Dios dice se hace, hágase el cielo, ¿se acuerdan del Génesis? Hágase la tierra, sepárense las aguas, el decir de Dios es creador, la bendición de Dios es creadora de perfección, de felicidad, de bien. Pero más tremendo y en contraste es la maldición de Dios. Los apóstoles hace poco vieron cuando Jesús, ¿se acuerdan? Maldijo la higuera y se secó. O sea, ya lo sabían los apóstoles que la palabra de Jesús hacía milagros, pero constantemente se los refrescaba. Maldijo la higuera y se secó. Bueno, acá dice malditos, tremendo. Cuando Dios dice maldito, no es que se le escape porque está enojado, está apasionado, lo agarraron en un mal momento. Tremendo esto de parte de Dios. Y acá define la esencia del infierno y del cielo. A la derecha, preparado el reino de los cielos, preparado toda la eternidad, porque el cielo es Dios, es el hogar de Dios, es la ciudad de Dios, es la patria de Dios, es Dios mismo, es eterno. Y nos va a dar todo cuanto tiene Dios. Está todo dicho. En cambio, el infierno dice, preparado para el demonio y sus ángeles. El infierno fue creado, después que pecaron los ángeles, creó el infierno para penar ahí, una pena proporcional a su pecado. Como diciendo, van a ir con el demonio. Para un judío era esto terrorífico. Y creo que para nosotros también, ¿no? Y acá definen dos palabras el infierno. Apartados de mí, es la pena más tremenda del infierno, la separación dolorosísima de Dios. Santa Teresa la describe, la mejor descripción que hay. Dice, es como si el alma se estuviera desgarrando por dentro a sí misma. Una cosa es que me descuarticen el cuerpo, me descuarticen, me tiren de los brazos y las piernas. Y otra cosa es que me descuarticen el alma, que es espiritual. Santa Teresa dice que es algo parecido, pero dice, ella no estuvo en el infierno, sino que fue llevada al infierno, dice, para que vea eso, muy importante, igual que los chicos de Fátima, para que tomara más conciencia de lo que significa la salvación de las almas. Y ella describe lo que vio, ella no estuvo estrictamente condenada. Y es impresionante la descripción que hace. Pero la pena más grande es ese desgarrarse eternamente el alma, que es espiritual. Apartados de mí, malditos, no hay vuelta.
al fuego son las penas que se llaman físicas, o penas temporales, o penas del sentido, como se dice, que es el fuego, un lugar horrible, oscuro, la compañía de los demonios, de los condenados, todos se odian entre todos, hay olores pestilenciales, animales espantosos, dicen los chicos de Fátima. Bueno, no sigo para que no tengan pesadilla, pero Santa Teresa lo vio, lo describe, los chicos de Fátima también. Eterno, el para siempre, para siempre. Acá está descrito en 3 palabras, la esencia es un tratado de teología en una frase del infierno. Es tremendo esta explicación, esta sentencia de Jesús. Y termina la parábola, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Acá es como si les estuviera diciendo, y nos está diciendo a todos los siglos, yo diría, la importancia de la vida humana, de la trascendencia, pero no tanto de la calidad de vida. Está bien, hay un mandamiento que dice no matar, tenemos que cuidar la vida, es un mandamiento, Así que, bueno, eso por instinto lo hacemos, pero no cuidamos de la misma manera el alma. Y es el tema central. Si hay algo que los santos han comprendido es el valor de las almas y las penitencias que hacían, etcétera, todo era por la salvación de las almas. Es el gran tema que quiere inculcar Jesús en todos lados, y fíjense las últimas parábolas, atenti, que es tremenda la perdición del alma. ¿Se acuerdan? Allá afuera, en la intemperie, en la oscuridad, habla llanto y rechinar de dientes, etcétera. Lo ha recalcado varias veces. Hoy no queremos hablar del infierno. ¿Por qué? Porque le damos realidad, existencia a lo que nos gusta. Y lo que no nos gusta lo eliminamos directamente, como si con eso elimináramos. A Fidel Castro le preguntaron si creía en el infierno, dice que no, porque va contra los derechos humanos. Que vayan ahí todas las comisiones nacionales, internacionales de los derechos humanos, a veces sacan alguno. Hoy todo lo que se nos ocurre que exista, existe, creemos que existe, y lo que se nos ocurre que no existe, creemos que no existe, porque el hombre ahora todo construye. A nadie se le va a ocurrir construir el infierno, pero lamento decir que ya está hecho, ya está construido, que existe desde, Jesús dice, desde la pena de los ángeles. Entonces, hoy escuchamos más, por así decir, la cultura que estamos fabricando nosotros que la palabra de Dios. Es dura, lamento, duras son estas palabras, ¿se acuerdan que le dijeron una vez a Jesús? Pero bueno, son crudas, pero gracias a Dios, ¿no? Es mejor meditar en el infierno, como decía un santo, acá y no del otro lado, adentro. Ahí sí que vamos a hacer una buena e irreversible meditación. Bueno, eso nos habla de la grandeza de la vida humana, de la trascendencia de la vida humana, de lo que nos hace bien al alma y lo que nos hace mal. No es solamente valorar la vida física, que es un tema. Lamentablemente ahora estamos peleando de nuevo por ese tema, con el aborto. Sino sobre todo lo que hace bien y mal al alma, que es lo más importante. Pero yo pregunto, ¿los padres se preocupan de eso? Cuando les dan los teléfonos a los chicos y ven lo que quieren, los tienen todo el día en la televisión. Cuando no se preocupan de educar en la casa cristianamente a los hijos, crearles horror al pecado, amor a la virtud, iniciarlos en la práctica de la virtud. Cuando llegan los chicos al catecismo, nada. No digo saber oración, eso es un tema entre 1000. A los niños hay que iniciarlo, esto es la tradición cristiana. Uno ve los relatos de la vida cotidiana de las familias de hace 200 años, 300, la escuela de la familia, cómo se educaba en las virtudes, en la práctica. Esa es la primera escuela y la escuela con mayúscula. Y el horror al pecado, a la mentira, a todos los pecaditos que van apareciendo desde chiquititos en los chicos. Y ahí está la mano maestra del papá y sobre todo de la mamá, que tiene esa capacidad, esa intuición. La gran escuela del cielo es la casa, que hoy ha desaparecido.
No solo porque desapareció la familia, sino porque no se preocupan. Se preocupan que el chico vaya a la escuela, que tenga todo lo necesario. La preocupación más grande es del alma y se gesta al principio. San Agustín decía, dadme los primeros 6 años de un niño y lo demás se los dejo. Ahí marco todo. Qué difícil es inculcar el amor a la virtud, al bien, el horror al pecado, que los chicos lo entienden mejor que nosotros, pues tienen la fe limpia desde temprana edad. Qué difícil es inculcarlo ya en la adolescencia, en la juventud, casi, no digo que es tarde, pero cómo cuesta remontar la corriente, ¿eh? Bueno, esto lo aprendió la tradición cristiana y lo vivía desde el hogar. Y a eso se sumaba la sociedad. Hoy la escuela oficial, estatal, porque se pone como idea la escuela laica, sin religión, es una monstruosidad eso. ¿Qué enseña? La solidaridad, 4 cositas tonteras, que me perdonen, no se ofendan docentes, tonteras, ni virtucitas. Las virtudes cristianas son gigantescas, son grandes, es panorama de toda la vida, da una visión de todo. Pero si nuestra preocupación más grande es levantar los puchos de la calle, las botellas de plástico y ser solidario y arreglar la pieza, miren, con eso no se gana el cielo, le aviso, no alcanza para vivir. Entonces, las virtudes cristianas son cosas serias, pues el cielo es cosa seria y el infierno también es cosa seria. Entonces, el cristianismo inculca ese sentido hermoso, grande, trascendente, importante, decisivo de la vida y de la conducta humana, del pensamiento, palabras y obras. Qué hermoso cuando esto viene ya marcado desde el hogar. Sigo. Acá en general los curas incluso hacemos una descripción light de las razones para irse al cielo o perderlo. Venid benditos a la derecha, ¿por qué? Porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, etc. Las obras de misericordia. Dirán, sí, yo no sé cuántas veces van a la casa, pero no sé, una vez por semana, cada 15 días, acá vienen 2 o 3 veces por semana, gente a pedir. Bueno, uno le hace un sanguchito, le da un vasito de agua. Bueno, ya me gana el cielo, porque tuve hambre y me diste comer. Algunos creen que con eso la arreglan. Esto es una figura literaria, la de Cristo. Porque estuve preso, yo nunca fui a la cárcel, pero no tengo que ir y no me van a dejar entrar, tuve permiso. No va por ahí. O ya atendí a un tipo que golpea la puerta, así capaz que en un mes no han golpeado la puerta en la casa, les aviso. Así que es re fácil el cielo, ¿eh? No. Cristo hace una descripción en un lenguaje, llamémosle metafórico, pero claro, que se nos va a juzgar por las virtudes. No por títulos, no por cargos, no por fama, no por talentos, sino por las virtudes. Y hay una virtud que es el pulso de todas, que es la caridad, de la cual Cristo acaba de hablar ese mismo día. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Es este, y lo explica, pero Jesús lo explicó 20 veces. Y el cristianismo después lo desarrolló, la caridad. No es la solidaridad que hoy se habla, ¿eh? Ahí hay una distancia infinita. Es grandiosa la caridad porque es el alma de todas las virtudes. Pero la caridad no es un sentimiento, la caridad es la que le da la fuerza, el vuelo, el temple a todas las virtudes. Si la fortaleza es capaz de llegar a la muerte, es por la caridad. Si la prudencia es capaz de ser fina y detectar qué me lleva o no al cielo, es por la caridad. Si la castidad, si la templanza es capaz de frenar todos los impulsos desordenados de adentro, sí, tiene fuerza por sí mismo la templanza, pero es gracias a la caridad. Y si soy capaz de dar la vida por Dios y por las cosas de Dios, es por la caridad. Entonces la caridad es una cosa enormemente grande. Es más que un vasito de agua a un tipo que me golpea la puerta y me joroba 5 minutos. O sea, el tema es serio, es muy grande. Bueno, acá aparece Cristo como juez y
Hoy se nos ha desdibujado esta idea que estaba tan presente en los cristianos antiguos y le dio tanta fuerza y tanta mística. Se nos ha desdibujado todo. No me canso de repetir lo que decía San Agustín ya, ¿no? No nos acostumbremos a las cosas que ya son hábitos sociales malos. Dice San Agustín, cuando hay malas costumbres en una sociedad, ya lo malo o nos parece bueno o no nos parece tan malo, o no nos afecta tanto, o decimos, ¿qué voy a hacer? O sea, nunca hay que conformarse con las cosas que andan mal. Y hoy se puede hacer un catálogo de cosas que andan mal. Hoy lo más urgente, y estamos convocando a la marcha contra el aborto. Otra vez el tema del aborto. Y lo van a sacar. Es una monstruosidad y es una hipocresía. Porque se habla con horror de la pena de muerte. ¡Qué terrible! Hay países que tienen pena de muerte. Y explíquenme qué es el aborto. Es una hipocresía, pero hay miles de hipocresías en la sociedad de hoy. Hipocresías, mentiras. La misma inseguridad que hay 10 muertos por día en la Argentina, y mueren los inocentes en general. Y es por fallas de la justicia, de la policía, de la política, etcétera. ¿Eso no es pena de muerte? Hay pena de muerte en todos los países del mundo, pero esa, la que mata a los inocentes y deja libres a los culpables. Y todavía subsidiamos, vamos a subsidiar nosotros eso. No nos acostumbremos, pongo ese ejemplo, hay miles, todo el mundo pata para arriba, pero nunca nos olvidemos de esto, que Dios nos va a juzgar. No es la sociedad, pero nadie piensa en eso, nadie le preocupa. Sí, hay otras preocupaciones, ¿no? Pero el cristiano tiene que volver siempre a las fuentes y mamar de las fuentes y hacerse esa cultura, lo que se llama la forma mente, la forma mental, o sea, el modo de pensar, el modo de juzgar, etcétera, ¿no? Hay un pasaje de Virgilio, el más grande poeta latino, pagano. Hay un personaje, un tal Flegias, que está en el infierno porque quiso quemar el templo de Apolo. Y cuenta Virgilio que él dice, bueno, escarmienten en mí y nunca se atreven a transgredir la justicia ni atreverse contra los dioses. Miren lo que me pasó a mí. Un pagano. Estoy en el infierno porque me atreví a transgredir la justicia y atentar contra el templo de Apolo. ¿Qué no? Bueno, fíjense cómo hasta los paganos percibían esto, sentido de la justicia más allá. Para un cristiano es una certeza, está todo claro. Lo que está pasando tenemos que tener la lucidez de saber analizarlo. Y lo que va a pasar, que nos dé mucha confianza, fortaleza, templanza, gozo, alegría y paz, como le dio a los primeros cristianos en medio del martirio, aunque estemos en medio de la lucha. Hagamos la profesión de fe.